Señores, gracias por estar con nosotros una vez más en El Otro Enfoque, un programa diseñado con el propósito de brindarles una nueva perspectiva de lo que es la noticia en República Dominicana. Y de inmediato vamos a pasar a las efemérides. En 1982, en un día como hoy, se implantó el primer corazón artificial. Esto ocurrió en la Universidad de Utah, 1982. Se le puso un nombre a ese corazón, Jevic 7. Estamos diciendo que fue el primer implante exitoso y duradero de un corazón artificial, porque en realidad ya había habido desde la década del 60 una serie de experimentos para tratar de lograr culminar con éxito este tipo de implante. El primer corazón artificial implantado con éxito y duradero en un ser humano de 60 y tantos años fue desarrollado por David Hernes en la Universidad de Utah. Continuamos. Y continuamos entonces con la frase del día. Vamos a poner atención a esta frase porque es digna de incluso llevarse el programa completo. Es una expresión dicha por Noam Chomsky, una figura que está en la palestra pública, bastante polémica en el ámbito de la política norteamericana. Frase del día. El conformismo, dice Chomsky, es el camino fácil. La disidencia trae costos personales. El conformismo es el camino fácil. La disidencia siempre traerá costos personales. Lo dice el intelectual, lingüista, investigador y ahora comentarista político Noam Chomsky. Seguimos con el programa. El mundo de la comunicación moderna está constituido por la opinión pública que se forma gracias a la labor informativa. Informar es hacer periodismo y nosotros te hacemos periodista en aproximadamente 4 cuatrimestres. Llámanos para más informaciones a los teléfonos 809-444-7662, 829-666-9663. Ven con nosotros, somos la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz. Te invitamos. VBT Dry Cleaning. Somos expertos en el cuidado de tu ropa, lavado, planchado y mantenimiento en general, como alteraciones, sastrería, entre otros. De la mano de Francisco Reynoso, estamos ubicados en la avenida Paseo de los Reyes Católicos número 3, Plaza Yasmín Fernández, esquina Amiá Matió, próximo al Supermercado Nacional. Con servicio a domicilio, buscamos la ropa en tu casa, la lavamos, la planchamos y te la hacemos llegar sin costo adicional. Llámenos al 809-547-1832. VBT Dry Clean, expertos en el cuidado de tu ropa. Grupo Multimedios Amanecer es una empresa dedicada a la elaboración de planes de relaciones públicas, estructuración y manejo de campañas políticas, desarrollo de imagen corporativa, coaching y asesoría en manejo de redes sociales. Somos expertos en determinación de acciones formativas. Contáctenos al 809-216-1914
o a nuestro correo electrónico cubadarío@hotmail.com o visite nuestra página dariocuba.com. Grupo Multimedios Amanecer, consultores en comunicación integral. Señores, pero ¿para dónde es que vamos? Bueno, que lo defienda. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Señores, aquí en el otro enfoque, en contacto con ustedes a través de esta línea de programa que ha sido siempre la línea de, digamos, de ruptura con los programas de comentarios que se mantienen en la superficie. Siempre pretendemos nosotros hacer un análisis a profundidad de las noticias, llevar a ustedes información fresca y una perspectiva diferente, una perspectiva orientadora, una perspectiva educadora en la medida de las posibilidades y desde el ámbito de un determinado saber, de un determinado conocimiento, de una determinada disciplina. Hemos estado siempre aquí acompañados de diferentes especialistas. Hoy el maestro Darío Cuba, comunicador de larga data, no está con nosotros. Los miércoles intentamos nosotros a enfocar desde la perspectiva de la psicología las noticias que día a día compartimos con ustedes. Hoy miércoles, desafortunadamente, debemos comenzar con un comentario en torno al tema de la violencia, un tema que hemos tratado en diferentes escenarios, desde conferencias, conversaciones con amigos, hasta programas televisivos que lo hemos dedicado por completo a este asunto del tema de la violencia. Violencia que puede ser enfocada de diferentes perspectivas, ya lo hemos dicho varias veces. La violencia vincular, la violencia entre sujetos que tienen algún vínculo afectivo, la violencia social, la violencia que está fundamentada en grupos, en estructuras, en organizaciones. Y traemos el tema de la violencia hoy una vez más, porque desafortunadamente en California, en un poblado de California, acaba de haber un nuevo atentado. Ocurrió hoy un nuevo atentado de eso que parece que va a convertirse ya en un concepto definitivamente acuñado, que es el del terror doméstico. El terror doméstico en Estados Unidos implica atentados que los realizan sujetos del propio país, sujetos norteamericanos, en muchos casos individuos con trastornos que o no han sido detectados a tiempo o no han tenido el debido tratamiento, que por razones que van desde xenofobia, racismo, intolerancia religiosa, hasta el simple hecho de haberse montado en un personaje cinematográfico o televisivo, termina ocurriendo una grave tragedia como la que ha pasado en California hoy, en donde según las noticias internacionales pues debe haber 14 o más víctimas mortales, sin contar heridos. Se ha identificado que 3 individuos ingresaron a una determinada área que tiene que ver incluso con tratamiento y manejo de personas con problemas mentales y abrieron fuego indiscriminadamente. Pero todavía no hay informaciones definitivas, no se sabe
el posible móvil, la causa, el pretexto, la torcedura de la conducta, la fantasía, la alucinación, la delusión, la pérdida de contacto con la realidad, el problema que podía haber allí en la mente de esos sujetos para haber provocado estas muertes. Lo que sí es importante aprovechar esta situación para volver sobre el tema del porte y tenencia de armas de fuego. En República Dominicana todavía este debate no está definitivamente cerrado. Desde que se presentó un posible proyecto de ley en las cámaras para facilitar que la población civil se armara, desde que muchas personas desde diferentes medios pues participaron opinando incluso a favor de que se incrementara, mejor dicho, se redujeran las restricciones para que personas de cualquier estrato social pudieran tener armas, acceder a armas de fuego, olvidando que en las estadísticas se ha establecido claramente que a la mayoría de las personas que se han visto envueltas en violencia han sido precisamente personas portadoras de armas de fuego. Esta situación, pues, se mantiene, digo yo, todavía en la palestra para discutir en torno a si es viable o no legislar en torno al asunto. Nosotros, desde el punto de vista de la perspectiva psicológica, sobre todo de la psicología social, estamos totalmente en desacuerdo con facilitar el acceso a armas de fuego. Uno de los argumentos que se plantea, que se arguye, es el hecho de que mientras las personas, llamémosle honestas, trabajadoras, personas que están ganándose la vida honradamente, que van todos los días a su trabajo, obreros, profesionales, médicos, psicólogos, abogados, etcétera, no tienen fácil acceso a un arma y hay determinados niveles de restricción para acceder a un arma, entonces los delincuentes no tienen esas restricciones y pueden acceder por la vía ilegal a tener armas de fuego, a portar armas de fuego. Entonces algunas personas entienden que lo que hay que hacer es flexibilizar la posibilidad de que toda la población tenga fácil acceso a armas de fuego. Inclusive en una discusión, en un conversatorio que se tuvo entre psicólogos, se hablaba de la famosa prueba psicológica que se debía aplicar a las personas que iban a optar por una licencia para portar armas de fuego. Y la discusión giraba en torno a si eran psicólogos o psiquiatras quienes debían aplicar la prueba. Yo pienso que no solamente debe aplicarse una prueba, sin importar que la apliquen los psiquiatras, evaluando desde la perspectiva psiquiátrica algún tipo de trastorno que estuviera en la base de la personalidad del sujeto que opta por un arma de fuego, o si debe ser los psicólogos quienes apliquen una batería de pruebas que van más orientadas hacia la evaluación directa de la conducta de ese sujeto, de los factores emocionales, del control de las emociones, que un sujeto que va a portar un arma de fuego debe, digamos, demostrar controles específicos de las emociones, ya que el pobre control de impulso podría implicar una bomba de tiempo combinado con llevar un arma en el cinto. Pero independientemente de quién aplique o no la prueba, de quién aplique o no las evaluaciones, de quién tenga la posibilidad, si el grupo de psicólogos o de psiquiatras, de manejar este aspecto, lo importante era discutir si era importante, si era fundamental evaluar a sujetos antes de que pudieran tener acceso a un arma de fuego, o si simplemente podía irse al mercado a comprar una pistola, una escopeta, un fusil, un arma de alto calibre, libremente, como ocurre en Estados Unidos, amparado
En la legislación norteamericana, cualquier persona puede ir a comprar con facilidad un arma de fuego. Resultado, una cantidad casi epidémica de ataques a personas inocentes y una triste lista de muertos que en los últimos tiempos ha tenido una escalada, un incremento, y desafortunadamente pues no parece haber mecanismo para poner control a esto. El propio presidente Barack Obama en varias ocasiones se ha pronunciado en favor de que se apliquen restricciones al fácil acceso a armas de fuego, de que haya algún mecanismo presentando a través de las cámaras legislativas de legislar para crear prohibiciones, restricciones, para estrechar el rango de posibilidades que tienen los ciudadanos norteamericanos para armarse, debido a que ya resulta, reitero, epidémico el número de casos en donde aparecen desafortunadamente altas estadísticas de personas fallecidas, asesinadas de manera indiscriminada por sujetos bajo cualquier pretexto. Recordamos recientemente a alguien que por razones de racismo había disparado. Recordamos también en una iglesia de una práctica religiosa extraña, que son los llamados Sith, que alguien también disparó y hubo una cantidad de muertos. Ahora recientemente, justamente como noticia de último minuto, aparece desafortunadamente una cantidad de muertos que va entre 14 y 20 en California, donde en un poblado, San Bernardino, probablemente muy tranquilo, muy calmado, donde no ocurren grandes acontecimientos, hoy están de luto por una cantidad de personas que se puede considerar de hecho una masacre en donde la causa fundamental desde nuestra perspectiva es el acceso fácil por la vía de la simple ir al mercado, por la vía expedita de usted ir a cualquier lugar donde se expenda armas de fuego y comprar una de cualquier calibre. Pero de todas maneras tenemos que esperar, no sabemos los móviles, las causas, ni siquiera conocemos todavía los autores materiales, solo se sabe que son 3 sujetos que todavía están prófugos y no sabemos el pretexto. No podemos hablar de móvil ni de causa, porque siempre que ocurren estas cosas hay que pensar que es un pretexto, una torcedura en la personalidad del agresor, un estado de trastorno en la base de los sujetos que son capaces de ir a un lugar y sin conocer a nadie comenzar a disparar al azar. Cuando esto ocurre, no hay que ir a buscar la historia personal de cada uno de esos sujetos. El hecho mismo, en ese lugar y en ese momento, debe ser rechazado, debe ser censurado y debe considerarse que hay, sin duda alguna, algún tipo de trastorno. De hecho, hay estudios sobre la psicopatología de la violencia colectiva, en donde se analiza el problema de la maldad, el problema del daño intencional a otros, el problema de esa búsqueda de razones para ejecutar daño intencional a otros. Y ya habíamos dicho en otro programa que debajo de eso también hay problemas, en el caso, por ejemplo, de los fundamentalismos, hay problemas de factores psicosociales que se convierten en factores detonantes de violencia. Lamentamos estos hechos y queremos enviar al pueblo de los Estados Unidos nuestras condolencias y además a los posibles familiares de estas víctimas. Todavía en horas de la noche de hoy, muchos de los familiares no estaban seguros de si sus parientes estaban entre las víctimas o entre
los sujetos que estaban siendo investigados, interrogados y que estuvieron en el lugar en que estos acontecimientos ocurrieron. Es una verdadera lástima y de verdad hay que comenzar a escuchar al presidente Barack Obama con su predicamento de que debe tomarse medidas más drásticas para restringir el fácil acceso a armas de fuego. Lamentable, pero la escalada de violencia parece que arropa no solamente a Estados Unidos, sino al mundo en diferentes lugares, ahora con el gran problema de el ISIS, un movimiento terrorista que es alimentado económicamente por diferentes fuentes, desde entidades no gubernamentales hasta el dinero sucio que proviene de un nuevo modelo de lavado, que en vez de ser el lavado del narcotráfico, ahora es el lavado del tráfico del crudo, del petróleo, y todo ese dinero utilizado pues para exportar terror en diferentes partes del mundo, para financiar violencia en diferentes partes del mundo. Estamos en un momento de verdadera reflexión importante para que los seres humanos, incluso de manera individual, nos sentemos a pensar que debemos poner control sobre nuestra conducta y que debemos tener mayores niveles de tolerancia. De toda esta tragedia debemos aprender que es necesario comenzar a trabajar con nosotros mismos, con nuestra personalidad, con nuestra conducta, a hacer introspección, a observarnos, a verificar cuál es el modelo de respuesta que damos a las situaciones que se nos presentan en nuestro entorno, a estímulos que a veces no son tan agradables, cuál es el patrón de pensamiento, lo primero que nos llega a la cabeza, eso que los psicólogos llaman disponibilidad, ¿verdad? Heurística de la disponibilidad. Antes de actuar debemos verificar si esa cosa primera que nos llegó a la cabeza verdaderamente es solución a el problema que estamos verificando. Si verdaderamente eso va a resolver el problema o si lo va a empeorar. Tenemos que también pensar con calma, con claridad, cuál es nuestra relación con el otro, cuál es nuestro vínculo con el otro, cómo podemos preservar esos vínculos, enriquecerlos, mejorarlos, convertirlos verdaderamente en vínculos de sujetos civilizados. Hace poco hablaba de la crítica a las civilizaciones que se hacía desde la otra orilla, desde las llamadas excolonias, el pensamiento postcolonial. ¿Cómo es posible que sigamos hablando de civilización cuando estamos en guerra permanente? ¿Cómo es posible que sigamos hablando de civilización cuando estamos en permanente intolerancia? Cuando no podemos tolerar la diferencia, no podemos tolerar al otro, no podemos tolerar al que habla una lengua distinta, al que tiene un color de piel diferente, al que tiene una religión distinta a la mía. Hasta tanto no nos pongamos a reflexionar sobre todas estas situaciones, hasta que no reflexionemos sobre un aspecto, amigos, que es importante, que es la sádica manera de consumir las pseudonoticias donde se exponen a personas heridas, mutiladas, etc. No se trata solamente de la morbosidad mediática de quienes utilizan el sufrimiento de otros para hacer rating. Se trata de que ese rating solo es posible si nosotros nos sentamos ante el monitor de televisión a consumir ese tipo de basura. Entonces tenemos muchas cosas que reflexionar. No podemos estar al margen, no podemos pensar que todavía la violencia no ha tocado a mi puerta, porque sí ha tocado a nuestra puerta de múltiples maneras. Conocemos la violencia psicológica, la violencia verbal, la intolerancia bajo el semáforo, el conflicto con la pareja, el abuso con los menores. Conocemos la violencia desde muchas perspectivas y podemos ser parte del cambio. Reitero que estas cosas que están ocurriendo a nivel mundial, a nivel global y en muchos casos a nivel local, deben ser para reflexión, para compartir en la familia y entre los amigos mecanismos y modelos de cambio de conducta y de cambio de perspectiva como sociedad. Es una reflexión que dejamos hasta ahí
y que quizás en algún momento retomemos para dedicarle un poco más de tiempo, porque entendemos que es importante llevar este tipo de orientación a la familia en las circunstancias actuales. Vamos a hacer una pausa ahora y continuamos con el programa El Otro Enfoque. El mundo de la comunicación moderna está constituido por la opinión pública que se forma gracias a la labor informativa. Informar es hacer periodismo y nosotros te hacemos periodista en aproximadamente 4 cuatrimestres. Llámanos para más informaciones a los teléfonos 809-444-7662, 829-666-9663. Ven con nosotros, somos la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz. Te invitamos. VBT Dry Cleaning. Somos expertos en el cuidado de tu ropa, lavado, planchado y mantenimiento en general, como alteraciones, sastrería, entre otros. De la mano de Francisco Reynoso, estamos ubicados en la avenida Paseo de los Reyes Católicos número 3, Plaza Yasmín Fernández, esquina Amiá Matió, próximo al Supermercado Nacional. Con servicio a domicilio, buscamos la ropa en tu casa, la lavamos, la planchamos y te la hacemos llegar sin costo adicional. Llámenos al 809-547-1832. VBT Dry Clean, expertos en el cuidado de tu ropa. Grupo Multimedios Amanecer es una empresa dedicada a la elaboración de planes de relaciones públicas, estructuración y manejo de campañas políticas, desarrollo de imagen corporativa, coaching y asesoría en manejo de redes sociales. Somos expertos en determinación de acciones formativas. Contáctenos al 809-216-1914 o a nuestro correo electrónico cubadarío@hotmail.com o visite nuestra página dariocuba.com. Grupo Multimedios Amanecer, consultores en comunicación integral. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bien, mis amigos, queremos también aprovechar el día de hoy para hablar de un tema que ha sido largamente discutido en los medios, pero desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva, si se quiere, sociológica, y también, ¿por qué no?, desde cierto tipo, manera silvestre de abordar los problemas, que a veces es la que, por alguna razón, más despierta el morbo colectivo. Queremos hablar un poco del tema de la corrupción. No vamos a tocar nombres, no esperen nombres de jueces, no esperen nombres de políticos,
no esperen nombres de diputados o senadores, no esperen nombres de ningún sujeto en particular. Hablemos de la corrupción. Y cuando digo la corrupción me refiero a la corrupción, al concepto corrupción y a todo lo que cabe dentro de ese concepto. Porque hemos tenido hasta ahora una perspectiva estrecha del concepto de corrupción, puesto que nos referimos a ella cuando hay malversación de fondos, cuando hay mal manejo de la justicia, cuando hay compra de la justicia, cuando hay compra de conciencias, es decir, cuando se utilizan recursos generalmente del propio Estado para desviarlo a propósitos espurios. Pero resulta que la palabra corrupción proviene de una voz latina que significa corromper, corroer, dañar, deteriorar. Y eso es lo que está ocurriendo con la sociedad dominicana. La corrupción que va desde generar conflictos políticos, crear torsiones en el ámbito de la aplicación de la justicia, convertirse en flagelo social que perjudica el desempeño, la práctica, la praxis, dirían los teóricos marxistas, de la llamada democracia, también implica en pequeño nivel otros grados de corrupción, otras formas de corrupción. Todo aquello que corrompe principios, todo aquello que corrompe moral, todo aquello que corrompe la cotidianidad, el vivir, la interacción, lo que nos conforma como socios, como sociedad, es corrupción. No es solo corrupción aquello donde está involucrado el dinero, donde está involucrado el dolo, donde se involucra la compra de conciencias. No, también es corrupción cuando usted viola principios cotidianos, cuando usted se cruza un semáforo y piensa que usted es dueño de la calle, usted está corrompido. Cuando usted irrumpe en un medio de comunicación con palabrotas, con un lenguaje soez y vulgar, usted está corrompido y es un corruptor. Cuando usted actúa de manera inmoral, usted está corrompido y es un corruptor. Cuando usted involucra a menores en determinadas acciones ilegales o incluso llevándolo a realizar actividades que quizás no debamos mencionar por su nombre aquí, también usted está participando de actividades corruptas. En la práctica, la pedofilia, para ponerle un nombre muy específico, envolver a menores en práctica sexual temprana, abusar de su condición de menor, también es corrupción. Cuando usted se apropia de un supuesto o real poder para avasallar a otro, para perjudicarlo, esa práctica puede ir desde su propia pareja, donde usted puede considerarse o creerse ostentando un poder y aplicándolo para aplastar los derechos de otro, también usted está corrompiéndose. Cuando usted actúa al margen de la ley, prevaleciéndose de ocupar algún puesto de poder político, también usted está siendo corrupto. Entonces, hay que, amigos míos, entender que la palabra corrupción tiene una gran cantidad de rizomas, de tentáculos, que apuntan en múltiples direcciones. Y que creer que corrupción es solamente tomar del erario público para beneficio propio es reducir el rango del concepto corrupción y perder de vista hasta dónde se ha corrompido la sociedad dominicana. Cuando usted no cumple con su deber, usted está corrompiéndose. Cuando usted cobra sin trabajar, usted está corrompiéndose. Usted es corrupto también. Cuando usted asume irresponsablemente evadir su compromiso como ente social,
usted se está corrompiendo. Y la palabra corrupción en este caso está incluso relacionada en alguna medida con la alienación, el proceso relativamente inconsciente de pérdida de sus valores identitarios. Allí también hay corrupción. Cuando usted actúa en contra de su propia nación, cuando usted actúa en contra de su propia identidad, usted también está corrompiéndose. Entonces fíjense lo amplio que es la palabra corrupción y todos los elementos que están allí involucrados. Hoy estamos presenciando una situación triste, penosa, de denuncias en torno a la corrupción de la justicia, lo que genera, como ya dijimos, problemas en la democracia, porque lo primero que ocurre es desconfianza de la población en los aparatos del Estado. Pero también ocurre esa cosa que se llama desesperanza aprendida. Ya yo no puedo esperar más que negatividad. He intentado una y otra vez alcanzar un objetivo, y cuando ya el intento ha sido fallido por varias veces, 10, 15, 20, llega un momento en que no lo voy a hacer más. Es la famosa historia del zorro que quería alcanzar las uvas y al final se dio por vencido diciendo que las uvas estaban agrias y pensaba que jamás podría alcanzarlas. O la historia del águila que terminó convirtiéndose en una simple gallina picando en un gallinero porque tenía las alas atadas, pero no se había dado cuenta que ya las ligaduras se habían podrido y estaba en capacidad de levantar vuelo. Así va la sociedad dominicana, en esa dirección vamos nosotros, de quedarnos en nuestro gallinero picoteando. ¿Para qué ir a las elecciones a elegir si como quiera todos los partidos son los mismos? Argumentan algunos en las calles. ¿Para qué protestar si no nos van a hacer caso? Arguyen otros. ¿Para qué salir a opinar si mi opinión no va a tener ningún valor? Plantean los terceros. Esos son síntomas peligrosos y tristes de desesperanza aprendida. Pero también otro elemento de un estado premórbido, es decir, próximo a convertirse en una patología en República Dominicana, es el hecho de las expectativas sociales de riesgo. No debo salir en las noches, es muy tarde porque me pueden atracar. No me voy a involucrar con este grupo porque me van a engañar. No puedo caminar en un espacio público, en un mall, en una tienda, porque me van a sacar el dinero. No tengo confianza en los servicios públicos, no tengo tampoco confianza, en los privados, porque no hay ninguna garantía de que lo que a mí me están vendiendo realmente sea lo que yo compré. Pero cuando descubra que lo que me vendieron no es por lo que pagué, tampoco tengo una entidad que me proteja y me defienda. Y la entidad que está destinada a protegerme y defenderme ya tiene un contubernio con el vendedor. Entonces todo eso lo genera la corrupción. Pero el elemento peor es cuando los aparatos y sus representantes no toman acciones para frenar esta carrera desbocada de corrupción social. Si no hay un empoderamiento del pueblo, si no hay un empoderamiento del país para exigir, demandar que esto se pare, se detenga en algún momento, que haya un sitio, no la puerta del despacho de un tristemente célebre presidente, no, sino en los umbrales del abismo hacia donde se dirige la moral, los principios, las normas de conducencia, la convivencia social en República Dominicana. Tenemos que entender todo el problema de lo que la corrupción significa. Todo. No aquel que le conviene a determinado sector político. No esta partecita que le conviene a determinada ONG. Financiarla. No. Es la problemática social que esto representa. Es que se ha convertido incluso en la norma. Fíjese que cuando usted llega a un puesto, si usted cumple con lo que usted debe cumplir en ese puesto,
si usted solamente vive de su salario, sus amigos en su entorno dicen que usted es un tonto. Es decir, ha habido una vuelta de tuerca en sentido opuesto, negativo, tal que el que está mal es el que lo hace bien. El que es criticable es el que no tomó los fondos del erario público cuando fue un funcionario del Estado. El que es un tonto, un ingenuo, un gallo loco, es el que vivió de su salario. El que no está en nada es el que habla de principios morales, de cumplimiento de normas, de respeto a las normas, a las leyes. Ese es el tonto. Entonces todo el mundo está aceptando de manera muy pasiva, y reitero que se debe a esos dos problemas, a la desesperanza aprendida y a una expectativa de riesgo social alta. Estamos con los brazos cruzados, aceptando de manera pasiva que la sociedad siga corroyéndose, porque eso es lo que la corrupción produce, corroyéndose, diluyéndose, desapareciendo. Mire, y llegará un momento en que ocurrirá quizás uno de esos eventos que nosotros no queremos que ocurra, de esos eventos terribles en donde después tenemos que lamentar. Decía alguien por ahí que tal vez se levante un guardia y se envalentone. No queremos eso, no queremos un gobierno de fuerza. Decía otra persona más optimista y de izquierda que tal vez esto implicaría ir al fondo, ya tocar fondo, hacer la crisis y por consiguiente desde esa crisis levantarse un movimiento social nuevo, nuevo liderazgo, nuevas expectativas, nuevas formas de organizarnos. Pero yo, que soy medio pesimista y que creo que los pesimistas no somos más que unos optimistas bien informados, creo que probablemente estemos muy lejos de una organización emergente política, porque para que eso ocurra hace falta algunos visos, algunos indicadores, la aparición de un pensamiento, de una ideología, esa palabrita que han puesto en desprestigio algunos intereses, la aparición de algún liderazgo, no el liderazgo provisional que lo atribuye el poder, sino desde fuera del poder, donde se evidencian los verdaderos liderazgos. Y con todo eso entonces organizar la masa. Porque como dice Silvio Rodríguez en una canción famosa, ¿qué será de la masa sin cantera? Si no hay donde, alrededor de qué reunirnos, alrededor de cuál pensamiento congregarnos, alrededor de cuál ideología armar un proyecto, es difícil que esto ocurra de manera espontánea, como crece la hierba por ahí. Entonces, desde esa perspectiva no me queda más que pensar un poco de manera negativa, pero en el marco, aún en el marco de esa negatividad, llamar un poco a la conciencia, sobre todo de la juventud, que se supone es la que está llamada a producir los grandes cambios en las sociedades. Esos grupos de jóvenes que desafortunadamente hace poco y bajo el influjo de lo que pasaba en Oriente Medio con la primavera árabe, se formaron algunos proyectos en República Dominicana que terminaron subsumidos por el poder. Terminaron absorbidos por el poder. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en República Dominicana? Lo que ocurre en República Dominicana es que varias entidades tienen que procurar encontrar de nuevo su curso. Señores, quien dirige el país, el partido que está en el poder, es el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces hay que volver otra vez a leer los estatutos de ese partido, volver de nuevo a preguntarse qué era lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica cuando emergieron los partidos de liberación nacional. ¿A qué se refiere ese concepto de liberación nacional? ¿Cuál es su tendencia, derecha, izquierda, centro? ¿Cuál es su mística, su propósito? ¿Qué significó alguna vez la palabra servir al partido para servir al pueblo? Señores PLDistas, ustedes han tenido la oportunidad de servir al pueblo. ¿Cuántos años llevamos ya? 16. No recuerdo cuántos lleva en el poder. Entonces no es
servirse del partido y alejarse del pueblo. Ese no es el principio del Partido de la Liberación Dominicana. El principio es servir al partido para servir al pueblo. Entonces, hay que reflexionar de nuevo. ¿Qué significa servir al pueblo? ¿Qué significa servir al partido? ¿Qué implicaba el concepto de crítica y autocrítica? ¿Para qué servía eso al interior del partido? ¿Cuáles son los organismos del partido? ¿Cuáles son sus funciones? La función del comité político no es la función del comité central. Entonces, todo esto como que necesitamos volver otra vez a determinados rieles, reencauzar las organizaciones políticas para poder reencauzar el país. Es decir, no puede haber sistema democrático si no hay aparatos políticos, partidos políticos. ¿Quién volverá sobre los pasos del PRD? ¿Quién volverá a recuperar el discurso del socialismo democrático? ¿Quién levantará esa bandera del socialismo democrático? ¿Quién volverá a armar un proyecto opositor? Porque ustedes saben como yo que los grupos opositores y los grupos en el poder, ese equilibrio es que determina la democracia, no el subsumirse todos en torno a intereses y a prebendas. Entonces, señores, mis amigos, discúlpenme que he desviado un poco mi perspectiva, siempre trato de ceñirme a una visión psicológica, exclusivamente psicológica, pero en estos casos es un poco de psicología política, un poco de psicología social que ameritan estos acontecimientos recientes en República Dominicana y que tienen que ver con el tema de la corrupción. Por otro lado, quiero hablar un poquito, liberarme un poco del peso que implica este tema tan complejo y tan manipulado, ¿verdad? Cuando conviene ponerle la etiqueta a alguien de corrupto y luego cuando conviene llamar de otro modo con la retórica que nos ha brindado esta llamada posmodernidad, esta época líquida, pues podemos llamar consenso a hechos corruptos. Es decir, usar las palabras cuando nos conviene y de la manera que nos convenga. Pero soltando un poco ese tema bastante candente en estos días en los medios de comunicación, en donde uno escucha gente hablar y se sorprende, ¿verdad? Ya prometí no mencionar nombres, pero se sorprende uno de defensores, de acusadores, cuando todos están jugando el mismo juego en muchos casos. Soltando un poco eso, quiero referirme también al tema de la diplomacia. ¿Qué cosa es un diplomático hoy día? Espero que tener tiempo, Jeffrey, ¿verdad?, para hablar un poco sobre el tema. ¿Qué cosa es un diplomático? ¿Cuál es la formación que debe tener un ser humano para ser un diplomático? Obviamente, conocimiento de política internacional es una cuestión de la diplomacia clásica que no se puede desdeñar hoy día tampoco. Es decir, un sujeto para representar a un Estado-nación en otro Estado-nación amigo deberá tener, por lo menos rudimentariamente, conocimiento de las políticas de uno y de otro Estado-nación, pero además de política internacional, de manejo de información de política internacional, de economía, de ciencias sociales y sobre todo recursos retóricos, manejo del lenguaje, mesura al hablar, riqueza lexical, posibilidad de articular discursos sin que estos discursos puedan generar escándalos que incluso perjudiquen las relaciones entre el país que representa y el país donde ejerce su condición de diplomático. Pero también hoy día las relaciones internacionales obligan que representantes de determinados países manejen no solamente estos elementos clásicos que hemos mencionado, sino también transdisciplinariedad, multidisciplinariedad. Hoy día usted tiene que saber un poquito de tecnología,
Hoy día usted tiene que saber un poco de comunicación, de recursos de comunicación, de manejo de información sobre el tema de la comunicación. No basta con conocimientos de política internacional, no basta con manejo de la retórica. Hoy día también es necesario estar en contacto con lo que está ocurriendo en el ámbito de las ciencias, de la tecnología, de la psicología, de las ciencias sociales, para poder hacer un ejercicio de diplomacia. Pero sobre todo, es necesario la capacidad de la autoobservación, ¿verdad? Es bien sabido que los diplomáticos tienen sus asesores, tienen su cuerpo diplomático, tienen reuniones en las que se toman decisiones, ¿verdad? Pero también en la soledad, la reflexión, la autorreflexión, la personalidad centrada. No importa que usted venga de un gran país para hacer ejercicio diplomático en un país pequeño. No importa que usted venga de una gran potencia para hacer ejercicio diplomático en un país económicamente dependiente. No importa que usted venga de una metrópolis para hacer diplomacia en un país neocolonial o poscolonizado. No importa. En cualquier circunstancia es importante la mesura, la autoobservación, la reflexión, la capacidad de tener una personalidad centrada, fíjese, egosintónica, donde el locus de control de su conducta no esté afuera de usted, donde ese locus de control esté en usted y sus respuestas no sean desbordadas por cualquier factor exógeno externo. Son cuestiones que hay que tomar en consideración a la hora de hablar de diplomacia. Un diplomático moderno, un diplomático del siglo XXI, necesita estar informado de todos los elementos que yo acabo de mencionar, desde ciencia hasta tecnología, no solamente derecho internacional, pero sobre todo debe tener una personalidad mesurada. Yo sé que ya ustedes han diseñado un traje para alguien al escuchar estas palabras. Yo me quiero dirigir con todo respeto a cualquier diplomático, tanto de los nuestros como los que están en nuestro país representando misiones de otras naciones. El diplomático del siglo XXI es un diplomático con conocimiento transdisciplinar, con conciencia de que vivimos en un mundo global donde cualquier pequeña acción suya, incluso la de él, se convierte en noticia internacional rápidamente, acabando de ocurrir. Y él es el espejo donde se proyecta la política de su país. Y él es el representante del mandatario de su país. Y es más, él es el representante de su país en ese territorio. Por consiguiente, cualquier acción que él realice será no solamente para su prestigio, para su reconocimiento, sino también para el prestigio y reconocimiento de su país. Y podría ser, en la otra cara de la moneda, para desprestigio y para lesionar la imagen política de su país. Por consiguiente, es muy importante estos asuntos, reflexionarlos y considerarlos a la hora de hacer alocuciones públicas cuando tenemos una función tan delicada como la de diplomático. Muchas cosas, muchos temas. Yo quiero culminar la noche de hoy, si tengo tiempo, para dejar apuntalado un tema que ampliaremos el miércoles próximo, que tiene que ver con las fobias. Hay muchas palabras por ahí que utilizan las personas que no son especialistas en psicología, refiriéndose a la fobia. Yo voy a tocar esto. Jeffrey, ¿tengo tiempo, Jeffrey? Voy a tocar brevemente el tema de la fobia para, primero, aclarar que fobia implica un miedo desaforado, irracional y patológico, un trastorno hacia algo. Ese miedo exagerado hacia algo.
Obviamente, si se habla en el lenguaje del sentido común, podemos usar la palabra fobia para cualquier acepción, pero estrictamente en el ámbito de la ciencia de la conducta, la fobia implica un miedo exagerado hacia una cosa que en términos racionales no representa el peligro congruente con el tamaño del temor. A eso se le llama fobia. Hay tipificadas más de 400 formas de fobia porque cambian los objetos, pero la raíz es la misma. Es decir, si vamos al fondo de la patología, si vamos al fondo del trastorno, el trastorno es el mismo, lo que cambia es la manera de manifestarse. Sin embargo, hay una nueva fobia que yo quiero mencionar y se llama nomofobia. Anoten esa palabrita por ahí, sobre todo mis colegas psicólogos y estudiantes de psicología. Nomofobia. Miedo irracional a quedarse sin el celular. Miedo irracional a salir a la calle sin el celular. Terror a no tener el aparato. A ese nivel de dependencia hemos llegado de la tecnología. Y avanzamos rápidamente por la vía de la nanotecnología, de la tecnología pequeña, en miniatura. Avanzamos rápidamente a que estos aparatos terminen insertándose en el propio cuerpo nuestro. Es decir, el cyborg, el robot del futuro seremos nosotros mismos. Los aparatos estarán integrados en nuestro sistema si seguimos por esta ruta. Pero ya esto está integrado en el psiquismo de determinados sujetos de manera tal que ha generado una patología fóbica en la que ha habido que crear un concepto, una categoría para referirla. Nomofobia. Miedo a perder el celular, a salir sin el celular. Y fíjense, hay que entender también que la fobia o las fobias, como ya dije, la raíz del mal es la misma para cualquier tipo de fobia, para cualquier forma de manifestación. Por consiguiente, ha habido estudios que demuestran que hay una predisposición genética a tener este tipo de temores irracionales. Lo que cambia es el pretexto de que el miedo se manifieste. Sin embargo, es importante entender que nosotros podemos vivir sin tener el celular y que de hecho el celular es un medio de comunicación que aparece recientemente, relativamente hace poco. Podemos realizar una jornada de trabajo habiendo dejado el celular en la casa. Podemos devolver las llamadas al volver a la casa. Podemos haber olvidado por unos minutos el celular en el carro, no pasa nada, no ocurre nada. De hecho, al lado de la nomofobia también aparecen nuevos visos de patologías, donde el individuo ha asumido esta prótesis de manera tal que a veces pierde el sentido de dónde se encuentra y está utilizando el aparato, manejando un vehículo o cruzando la calle, poniendo en riesgo su vida. Poniendo en riesgo su vida y la vida de otros. Y así andamos por el mundo, dando vueltas alrededor de la manera como nos manipulan, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta que existen, además de las necesidades reales, las necesidades ficticias que el mercado nos va creando para hacernos cada vez más consumidores, usuarios. El usuario que irracionalmente accede al aparato, pero que ni siquiera conoce los principios activos con que el aparato funciona. Entonces estamos creando una élite, o se está creando, se ha creado ya una élite de personas que piensan, que desarrollan ideas, proyectos, avances tecnológicos, matemáticos, físicos, químicos, astrónomos, astrólogos, hasta astrólogos que nos van a conducir nuestras vidas. Había un profesor hace poco discutiendo que decía que algunos sujetos creían confundir los astrónomos con los astrólogos. Yo creo que él está incluido entre esos sujetos. Entonces, de repente está el otro grupo, la masa, el montón de simples usuarios, mientras el que maneja la ciencia y la tecnología desarrolla proyectos, desarrolla nuevos dispositivos. En fin, lo que quiero dejarle finalmente a la conciencia, sobre todo a los jóvenes, a mis estudiantes, es que pueden vivir unos minutos sin que el aparato esté
al alcance de sus manos. No es una prótesis, no es una extensión de su cuerpo. Sean felices, señores. Es un placer para mí haber estado hoy en contacto con ustedes a través del Otro Enfoque e invitarlos a que se mantengan con nosotros todos los días. Ya mañana estará acá Darío Cuba y el viernes estaremos el equipo que trabaja con ustedes para hacer un análisis más a profundidad de estas realidades que nos han tocado en esta época líquida, postmoderna. Muchas gracias y hasta la próxima.